Hola chicos, esta semana aprenderemos sobre el virreinato del Perú. Terminada la conquista del Tahuantinsuyo, empezaron las guerras entre los líderes españoles, porque se quejaban de que unos habían recibido más territorios que otros o más ganancias que otros, y así, como resultado de estas guerras, perdieron la vida algunos conquistadores, como Diego de Almagro y Francisco Pizarro. Ambos murieron, así como también miles de indígenas debido a estas guerras. Esta violencia hizo que los reyes de España se dieran cuenta que los conquistadores tenían mucho poder y decidieron asumir ellos mismos el gobierno de estos territorios conquistados. Así que mandaron soldados. Y no solamente eso, ya que el rey de España no podía venir hasta aquí, él mandó un representante a nuestras tierras. Ese fue el virrey. España logró dominar gran parte de América. Miren este mapa. Toda esa parte coloreada son los territorios que los españoles lograron conquistar. Y organizaron estos territorios creando virreinatos. Cada virreinato, como ya les había contado, estaba gobernado por un virrey. Él era el que representaba al rey de España en nuestras tierras. En 1542 se creó el virreinato en el Perú. Miren este mapa y el gran territorio que abarcaba. Llegó a ser el más importante de América del Sur por la gran cantidad de indígenas que tenía y además por las minas de oro y de plata. Todo esto le convenía a los españoles. Ya les voy a explicar por qué. Y la capital del virreinato del Perú fue Lima. Ya no el Cusco, sino Lima. En este tiempo nos gobernaron 40 virreyes. El primer virrey fue Blasco Núñez de Vela y el último virrey fue José de la Serna. Todo este tiempo, esta época del virreinato, duró aproximadamente 300 años. Bastante, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen. La capital del virreinato fue Lima. La religión fue la católica. El gobernante en el virreinato fue el virrey y el idioma que empezó a hablarse fue el español. La principal actividad económica fue la minería y muchos minerales que se encontraron en estas minas fueron enviados a España. Enviaron cosas como minerales como cobre, oro, plata y piedras preciosas. Todo esto extraído por los mismos indígenas, es decir, los españoles hacían trabajar a los indígenas en estas minas, para que todo el oro que se encontraba fuera enviado a España. En otras palabras, los españoles se hacían ricos. Fue tanta la ambición de los españoles que los obligaban a trabajar día y noche sin preocuparse de la salud de ellos. Y es que los gases que expulsan las minas son muy dañinas. Y por eso muchos murieron realizando ese trabajo. En pocas palabras, los españoles explotaban a los indígenas. Los indígenas entonces trabajaban para hacer ricos a los españoles. ¿A cambio de qué? De un salario muy bajo y de enseñarles la religión cristiana. Como ustedes pueden ver en la foto, no solamente trabajaban en las minas, sino también en la agricultura. Además, los indígenas tenían que pagar impuestos. ¿Qué cosa era un impuesto? Era una cantidad de dinero que había que pagar al virrey. Entonces, del salario tan bajo que les daban, de ahí tenían que sacar para pagar los impuestos por diversas cosas. Y al final se quedaban con nada. Entonces, los peruanos se hacían cada vez más pobres y más pobres. Pero esa historia no termina acá. Esta historia va a continuar porque obviamente los peruanos no se quedaron contentos ni tranquilos con esta situación. De todas maneras, no todo fue tan malo, porque este encuentro entre Europa y América nos benefició en algo. Y es que los españoles trajeron ciertas cosas desde Europa. ¿Como qué? Animales, alimentos y otras cosas que ya te voy a contar qué cosas fueron. De los animales trajeron vacas, gallinas, caballos, cerdos, ratas, que no sé por qué las trajeron, y abejas. Y entre los alimentos trajeron frutas como la manzana, el higo, la naranja, la uva y también el trigo y la caña de azúcar.
Y esas otras cosas que trajeron fueron la imprenta, algo muy importante porque es entonces cuando se empieza a publicar libros y periódicos. Y para que se puedan publicar estas cosas es necesario papel, así que también trajeron el papel. También trajeron la rueda y el arado. ¿Qué cosa es el arado? Es ese instrumento. Mira esta foto. Fue así, entonces, que se introduce una nueva forma de agricultura, usando bueyes para remover la tierra antes de sembrarla. Pero los españoles también llevaron cosas a Europa. No solamente trajeron cosas de Europa, sino que también llevaron cosas nuestras a Europa. Y estos fueron minerales, que ya seguro sabes cuáles fueron, alimentos y animales. Entre los minerales, dime tú, a ver, plata, cobre, oro y piedras preciosas. Y entre los alimentos fueron maíz, tomate, cacao, de donde se hace el chocolate, camote, papa, piña. Y entre los animales llevaron a Europa llamas, alpacas, vicuñas, cuyes y pavos. Chicos, esa es toda la clase de hoy. Ahora sí, tú... Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí hemos escuchado un poquito acerca del contexto histórico, de hecho, de lo que es, pues, a ver, la época del virreinato, ¿no? El virreinato en nuestro país. Ahora vamos a entrar justamente a hablar de la literatura que se ha dado en ese contexto. Como has podido reconocer dentro de la presentación del video, hablaba cómo es que los españoles vinieron aquí, ¿no es cierto?, a nuestro territorio, nos conquistaron. Eso lo vimos en la literatura de la conquista, ya, toda la parte de la conquista, cómo llegaron a nuestro país y cómo también tomaron lugares en los diversos espacios geográficos aquí. Ahora, tenemos, por ejemplo, la literatura de la colonia, ¿sí? ¿Por qué la llamamos así? Porque básicamente nosotros llegamos a ser colonia de la colonia española, ¿no? Colonia española. Ahora, esta literatura, o básicamente, según el contexto histórico, en esa época, ya en 20 de noviembre de 1542, esta va a ser la época clave, una fecha bastante importante. ¿Por qué? Porque justamente se va a instaurar el virreinato en el Perú. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Tú sabes que aquí, cuando llegan pues Francisco Pizarro, Diego de Almagro, entre otros españoles, ellos empezaban a discutir por qué unos tenían más territorios y por qué otros tenían más ganancias. Entonces, como hubo mucha discusión, entonces el rey de España se dio cuenta acerca de todas las peleas y las guerras civiles que existían y que también tuvo como consecuencia pues la eliminación de bastantes indígenas, ¿no? Muerte de bastantes indígenas. Por lo tanto, cuando se instaura el virreinato en el Perú, ¿gracias a qué? A los reyes, ¿no es cierto? A los reyes. Dicen, ah, ya, se van a pelear, quieren pelearse por bastante territorio. Ah, muy bien, entonces yo voy a colocar un virrey. Es por eso que en 1542, imagínate, a 10 años después de que aquí se habían instalado los españoles o habían venido a conquistar, recién se instaura el virreinato. O sea, existe. Y el primer virrey del Perú, ¿quién va a ser? Allá, Blasco Núñez de Vela, ¿ya? O sea, este va a ser bastante recordado por nosotros. ¿Por qué? Porque este inicia su gobierno como virrey, ¿no es cierto? El primer virrey. Y eso es un hecho importante, ¿no? Porque a partir de ahí se habla también de la literatura de la colonia. Porque gracias a ello también somos colonia, pues. Ya somos colonia porque tenemos virrey. Ahora, características de esta época histórica, más o menos, ¿cómo se da, no es cierto? Ya. Primero, desaparece la sociedad incaica, ¿ya? Desaparece. ¿Por qué, profesora? Debido a las guerras civiles y también a que los españoles siempre buscaban exterminarlos, entonces también desaparece. Ya no va a existir, por ejemplo, la clase noble de los incas, ya no va a existir el pueblo, o sea, desaparece la sociedad incaica. Y lo único que va a quedar, ¿qué cosas son? Son los ayllus, ¿no es cierto? Como ya no existe el gobierno incaico, ya no existe nada de los incas, su organización, sistema político, ya no hay. Entonces lo único que queda, pues, es el ayllu.
¿Y qué es el Ayllu? Es un grupo de personas pues que trabajan con un fin, ¿no? Con un fin. Ahora, también se dio una gran exterminación racial. De hecho, los españoles sentían pues superioridad frente a los indígenas, entonces se da esa exterminación, ¿no? Como indígenas, como raza inferior, pues ellos deciden, de lo que eran más o menos 15 millones de incas o indígenas, ya básicamente indígenas, entonces llegan a reducirse aproximadamente 1 millón de indígenas. Imagínate qué tal la exterminación, ¿no? Bastante horrible. Ahora, también se dio un proceso de transculturación. Profesora, ¿qué es transculturación? Y ya, es la transferencia, es un cambio de cultura. ¿Cierto? Cambio de cultura. ¿Qué significa? Que los indígenas pues reciben la cultura nueva que está acomodándose, en este caso, de la época, cuando ellos vienen a imponernos la religión, nos imponen no solamente religión, las costumbres y también pues de lo que los incas creían en sus dioses antiguos. ¿Ya? Aquí se nos impone no solamente la religión católica, ¿no es cierto?, sino también las costumbres, además de la lengua. Es decir, hablamos español, ¿no? Hablar español. Ya dejamos las lenguas aborígenes, dejamos las lenguas antiguas y nos obligan a hablar español. Y es más, para ellos enseñarnos el catolicismo ha sido un favor que nos han hecho, ¿no? Según ellos. Y así, eso ha sido una de las épocas más complicadas también para lo que es, pues, la época histórica, ¿no? Ahora, hablando de esa época, aproximadamente 1542, pasado 10 años o 9 años aproximadamente, se van a brindar dos hechos históricos, dos eventos históricos grandes. El primero, en 1551, se crea la primera universidad. Por eso le decimos la decana de América. ¿A quién? A la Universidad Nacional de San Marcos. Se crea la primera universidad en América. Mira, imagínate, ¿cuántos años tiene la San Marcos? Pues más de 500 años, ¿no es cierto? Y ya, básicamente tiene bastante tiempo. Ahora, ¿qué otro evento histórico también? Aquí, la llegada de la primera imprenta. No sé si recordamos un poquito del video, decía que ellos no solamente han exportado productos de nuestro territorio o país, sino que ellos también han traído, ¿no es cierto?, traído ciertas cosas de allá. Por ejemplo, la imprenta. Entonces, la llegada de la imprenta en 1584, pues ha sido un paso trascendental también para el cambio histórico, económico, sociopolítico de el virreinato, podría decirse, ¿ya? De eso. Ahora, entrando un poquito a la literatura colonial en sí, vamos a dividir esta literatura en dos etapas, en tres etapas, mejor dicho, ¿ya? Tres etapas. ¿Cuáles? Tenemos la etapa clásica, la etapa barroca y la etapa neoclásica. ¿Ya? Muy bien. Ahora, a la etapa clásica también le llamamos renacentista. Ahora, se va a dar desde el siglo XVI hasta el siglo XVII. Mira, bastante tiempo, ¿no? Bastante tiempo va a durar la etapa clásica. Y básicamente se le llama etapa clásica, ¿por qué? Porque recibe como influencia, ¿de acuerdo? Estos son la influencia, recibe como influencia, ¿a quién? A Garcilaso de la Vega, ya Garcilaso de la, no el Inca, sino Garcilaso de la Vega, ya que es otro. Vendría a ser el tío abuelo más o menos, descendencia española del Inca Garcilaso de la Vega, sí, pero es alguien que nació en España. Ahora, y Fray Luis de León. Ya, estos dos escritores españoles van a ser como fuente e influencia para que surja, pues, por ejemplo, Amarilis, Fray Diego de Ojeda, ¿no? También. Ahora, ¿quiénes son los máximos representantes de esta etapa clásica? Tenemos a Amarilis. Profesora, ¿quién es Amarilis? Ya, por ejemplo, normalmente le llaman María, decían que se llamaba María, ¿ya? María Garay, y tenía algunos nombres más, o son hipótesis, que según las historias que se contaban, decía pues que era una tal María que había nacido en Huánuco, además de que ella se había enamorado de Lope de Vega, algo así. Pero ahorita vamos a ver un poquito de eso, ¿no es cierto? Ya, Amarilis, así es el seudónimo de María de Garay, escribe Epístola a Abelardo.
Ya. Esta obrita o esta epístola, más que todo, es como una carta, pues tú sabes que epístola es como una carta, es como una declaración de amor, ¿no es cierto?, que le expresa al poeta Lope de Vega. ¿Ya? ¿Quién es Lope de Vega? Es uno de los máximos representantes, pues, del drama español. ¿Ya? Es un literato bastante reconocido en España. Conoció también el monstruo de la naturaleza, ya, pero era reconocido. Entonces, al parecer, Amarilis se había enamorado de él, ¿no? Qué sé yo, pues lo conocería por, no sé, por sus poemas, por algo, ¿no? Por eso recibe esa influencia. Entonces ella le escribe como una dedicación, una declaración de amor platónico que siente por él, ¿no? Por eso se llama epístola a Belardo. O sea, Belardo se refiere pues a este Lope de Vega, ¿sí? Ahora, otro de los máximos representantes también tenemos a Diego, Fray Diego de Ojeda, ¿sí? Él ha escrito La Cristiada. Básicamente aquí, como él es metido más al mundo de la religión o la iglesia, pues sus temas también van a ser eclesiásticos. Aquí habla sobre el poema épico, ¿no es cierto? El poema épico en torno a la pasión y muerte de Cristo, ¿no? Como te decía, pues es mucho más religioso. Ahora, en la época barroca, tenemos desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII, es la continuación de la época clásica. Aquí el lenguaje barroco es recargado, ¿no? Se considera el lenguaje barroco como algo recargado, rico en metáforas y recursos estilísticos. Tú sabes, hay bastante decoración. Si tomamos en cuenta, a la época barroca le corresponde también, por ejemplo, lo que es la arquitectura. Nosotros vamos a la iglesia del centro, a las iglesias antiguas, tienen un estilo barroco, bastante adorno. Tú has visto hartos adornos, una millonada de adornos ahí, las paredes, todo. Entonces tienen un estilo barroco. Ya. Así como se aplicaba a la arquitectura, también se aplicaba bastante figuras, metáforas, recursos estilísticos a las obras. Es por eso que se le llama estilo barroco, ¿no? Cuando alguien escribe con tanto adorno. Se percibe influencia de quiénes, de Góngora y Argote, ¿no? Y él es pues el líder o el que encabeza todo el culteranismo, todo lo culto. Mientras Quevedo, quien es pues su enemigo académicamente hablando, ¿no? En literatura, lidera pues el conceptismo. Entonces, estos dos escritores, tanto Góngora como Quevedo, van a influir en los escritores aquí en el Perú, por ejemplo, Juan de Espinosa Medrano. A él le llamaban el lunarejo. ¿Por qué? Porque llevaba pues un buen lunar en la cara, ¿no? Un gran lunar. Él escribió apologético en favor de Góngora. ¿Por qué? Porque él era pues defensor de Góngora y Argote, ¿no es cierto? Como era el máximo defensor, por así decirlo, hablaba, argumentaba a favor de Góngora, por eso decía aquí apologético en favor de Góngora. Otro de los escritores también reconocidos, acá tenemos a Juan del Valle y Caviedes, ya. A este le dicen el poeta de la Ribera. Y bien, este escribe El diente del Parnaso, ¿no? También él es considerado el precursor, el iniciador del costumbrismo, ¿ya? El costumbrismo que luego se va a ir plasmando, por ejemplo, con otros escritores, ¿ya? Manuel Asensio Segura, que también fundamenta o va a solidificar un poco más el costumbrismo. Y también tenemos aquí la época clásica, ya en la época clásica del siglo XVIII, más que todo del siglo XVIII. Aquí vamos a tomar como fondo al neoclasicismo. El neoclasicismo es una corriente que nace en Francia, ya tiene estilo francés en el siglo XVIII, fue como una reacción a las exageraciones del barroco, es decir, esta corriente sale en reacción, dice, los que manejan el estilo barroco son muy exagerados, demasiada figura, ¿no? Demasiados recursos estilísticos, ya exageran, entonces sale el neoclasicismo en contra pues del barroco, ¿no? Y pues estos también reciben influencia de la cultura francesa. Recordemos que el neoclasicismo nace en Francia, entonces esa influencia llega hasta Perú. Tenemos como representantes a Pedro Peralta Barnuevo, también le llaman el doctor Océano. ¿Por qué le llamaban doctor Océano? Porque él era pues conocedor de todo, él era un maestro en lo que es la lírica, en lo que es pues narración, o sea, en casi todos los estilos y en todos los géneros, él era muy bueno.
por eso le decían el doctor Océano, ¿no es cierto? Abarcaba todo. Él escribe Lima Fundada, ¿no? Lima Fundada, y tienen un poco más de historia. Y también tenemos a otro máximo representante que es Con Color Corvo. Ya. Con Color Corvo es el nombre de ¿quién? De Alonso Carrió de la Bandera, ¿no? También le dicen la bandera, pero bueno, este es el más conocido de este grupito. Ahora, él escribe El Lazarillo de los Ciegos Caminantes. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, a grandes rasgos, esto vendrían a ser los representantes de la literatura colonial. ¿Sí? Ya, es como una primera parte para hablar de la literatura colonial, pero vamos a entrar a fondo en la siguiente clase, ¿ya? A ver, ya.